Hola a todos, bienvenidos a esta nueva explicación de MSc Calva-Jefferson. Hoy vamos a tratar un tema donde la histología microscópica y la práctica clínica diaria se cruzan de una manera fascinante. Lo vamos a centrar todo en el nivel tisular, pero usando un caso muy real y muy frecuente, las úlceras por presión. Bueno, vamos directos al grano. Fijaos bien en esta presentación clínica en el talón. Es impresionante, ¿verdad? Estamos ante un daño tisular macroscópico masivo. Las úlceras por decúbito o por presión ocurren básicamente por una falta constante de flujo sanguíneo. Imaginad que una prominencia ósea ejerce presión continua contra, digamos, el colchón de una cama. Esa presión es suficiente para detener por completo la irrigación. Las células, literalmente, se asfixian, el tejido muere y aparece esta lesión que, además de muy visible, es extremadamente dolorosa. Ante una lesión tan impactante, la gran pregunta inicial es ¿qué tejidos creéis que están afectados exactamente aquí? Pensad un segundo, porque no estamos hablando de un simple rasguño en la piel, esto es una destrucción completamente estructurada, que va avanzando y cayendo capa por capa. Pues bien, las úlceras por presión son el ejemplo clínico de manual, donde vemos varios niveles tisulares comprometidos a la vez. Si vamos desde fuera hacia adentro, el daño golpea primero al tejido epitelial, luego avanza sin piedad hacia el tejido conectivo, que está justo debajo, y en los casos más graves llega a arrasar con el tejido muscular e incluso con el hueso. Punto número 1. El tejido epitelial, nuestra primera barrera. Para entender bien el alcance del daño tenemos que ir de lo macro a lo micro, empezando por nuestra línea de defensa más superficial. El tejido epitelial es absolutamente crucial. Actúa como nuestra barrera protectora principal contra el mundo exterior, pero tiene un pequeño gran problema anatómico. Es avascular, o sea, no tiene vasos sanguíneos propios. Depende totalmente de que le lleguen nutrientes y oxígeno desde el tejido conectivo de abajo. Entonces, cuando la presión externa corta esa circulación inferior, el epitelio se queda sin sustento y se descompone rapidísimo, perdiendo de golpe toda su función de protección y secreción. Lo fascinante aquí, a nivel microscópico, es su estructura. Mirad cómo las células de la capa superior están súper empaquetadas, formando un escudo perfecto donde no cabe ni un solo vaso sanguíneo. Es muy fácil visualizar cómo, al fallar el aporte desde la base por culpa de esa compresión física, este increíble muro celular simplemente se viene abajo en cuestión de horas. Sección 2. El tejido conectivo. Aquí es donde entran en juego la inflamación y el daño más profundo. Y claro, una vez que cae el muro epitelial, la cosa no se detiene. Si bajamos a la siguiente capa del lecho de la herida, nos topamos con el tejido conectivo. Esto ya es una red súper compleja, y a diferencia del epitelio, está altamente vascularizada. Aquí tenemos muchísimos vasos sanguíneos, además de fibras de colágeno que dan resistencia, y los fibroblastos, que son nuestras células constructoras. Cuando la úlcera penetra hasta aquí, la destrucción rompe estos vasos y, literalmente, hace saltar todas las alarmas de emergencia del cuerpo. Esa alarma biológica es lo que conocemos como respuesta inflamatoria. Dentro de esta capa conectiva, los vasos sanguíneos que logran sobrevivir se ensanchan, en un proceso llamado vasodilatación, para mandar más sangre a la zona periférica. Esto permite que lleguen refuerzos, los leucocitos, como los macrófagos, que viajan específicamente para limpiar microbios y retirar las células muertas. A su vez, como los vasos están más permeables, se acumula líquido. Y ese líquido es exactamente el edema, esa típica hinchazón que vemos siempre alrededor de la úlcera en la clínica. Pasamos a la sección 3, procesos tisulares, reparación y fibrosis. Tras toda esta respuesta inicial, el organismo se pone manos a la obra con las maniobras de reconstrucción. Es una progresión muy lineal. Primero, la inflamación, para limpiar todo el desastre y eliminar patógenos. Luego, si hemos tenido suerte y el daño es muy superficial, entra la regeneración, donde las células se dividen y reemplazan exactamente lo que se había perdido. Pero ojo, en lesiones profundas como estas úlceras, el cuerpo tiene que pasar a un tercer plan inevitable, la fibrosis. Aquí es donde el hueco estructural se rellena a la fuerza con colágeno nuevo. En el tejido profundo, ver cómo se solapan estas fases es alucinante. Pasando de la etapa inflamatoria a la proliferativa, los fibroblastos viajan de forma muy activa hacia la herida a través de unos hilos de fibrina. Su única misión es fabricar una nueva matriz, bastante rígida, de fibras de colágeno y glucoproteínas. Es, literalmente, como si el cuerpo estuviera poniendo un parche gigante para tapar la enorme brecha que dejó la presión. Es súper importante que tengamos clara esta comparación. La regeneración celular te crea un tejido idéntico al original, devolviendo toda su función al 100%. Pero en una úlcera profunda, la que domina es la fibrosis, los fibroblastos crean una cicatriz masiva que consigue sellar el cuerpo, sí, pero es rígida,
Ya no tiene la elasticidad de antes, no tiene folículos pilosos ni glándulas. Es una reparación puramente estructural que sacrifica la función original del tejido para siempre. Punto 4. Aplicación clínica. ¿Cómo clasificamos las úlceras? Si llevamos todo este conocimiento microscópico al día a día de un hospital, vemos que la valoración de enfermería es, en el fondo, pura histología aplicada. A ver, cuando un profesional clasifica una úlcera como grado 1, lo que está determinando es que el daño se ha quedado limitado solo en el tejido epitelial. Si es grado 2, significa que la barrera inicial ha caído y ya estamos afectando al tejido conectivo. Y si hablamos de grados 3 o 4, estamos ante una auténtica catástrofe tisular profunda, donde el daño ha arrasado la grasa subcutánea y ha llegado hasta el músculo o incluso más abajo. Y llegamos a la sección 5, nuestro cierre pedagógico sobre la homeostasis. Para ir concluyendo nuestra explicación, vamos a verlo con un poco de perspectiva general. El sistema tegumentario no funciona de forma aislada. La piel y sus tejidos son una barrera indispensable para mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio interno de todo el organismo. Así que cuando una simple prominencia ósea destruye un trocito de tejido epitelial y conectivo en el talón, no es un problema local sin más. Estás abriendo la puerta a infecciones masivas, alterando la regulación de la temperatura y provocando respuestas inmunitarias sistémicas. Un fallo tisular local es un riesgo sistémico tremendo. Y esta es la conclusión fundamental con la que nos tenemos que quedar hoy. El dominio de la histología, entender por qué las células epiteliales dependen absolutamente de la vascularización del tejido conectivo, no es solo teoría de manual, es la base científica exacta de por qué hay que realizar cambios posturales a los pacientes encamados. Comprender de verdad los tejidos es lo que nos da la capacidad real para prevenir y tratar de manera efectiva este tipo de lesiones. Para terminar, os dejo con una pequeña incógnita abierta para reflexionar. Ya hemos visto que los tejidos jóvenes y sanos luchan muchísimo para reparar estas úlceras. Pero si pensamos en el proceso de envejecimiento natural, donde los epitelios se vuelven progresivamente más delgados y el tejido conectivo pierde su resistencia, ¿cómo creéis que impacta el paso del tiempo en este frágil equilibrio de regeneración celular? Es un área absolutamente fascinante que invita a seguir investigando. Ha sido un placer compartir este análisis con todos vosotros. Hasta la próxima.